me comentan, ¿sí? Muy bien. Entonces empezamos con los términos generales, a conocer un poquito, oye, ¿y por qué tenemos que tocar el tema de gerencia dentro de las atenciones de salud? Si nosotros solo debemos preocuparnos por atender bien, tener el medicamento que esté en la farmacia, em, solo debemos preocuparnos por diagnosticar bien y que esté el medicamento, nada más. ¿Es así? No. Tenemos muchos problemas. Ustedes han visto los TikTok en redes a nuestro actual ministro de Salud, ¿no? Que prácticamente nos está, diría yo, está en un proceso de auditoría y de mm, transparencia de lo que en el sistema de salud viene pasando desde hace muchos años, ¿no? O sea, no es algo que aparece de manera reciente. No es algo que tampoco han ocasionado los médicos o el personal de salud, no. Desafortunadamente, la gestión de los servicios de salud ha estado adjudicada a personas que no necesariamente cumplen con el perfil, chicos, ¿no? Ese es el problema. Desafortunadamente, en los últimos años, los directores de hospitales, ¿no? Los jefes de establecimientos de salud no son concursados cuando deberían ser concursados. Deberías de contar con un perfil mínimo para ocupar ese puesto, pero como sabemos, en el Estado estos puestos han sido designados. ¿Qué significa designar? Significa, yo tengo confianza en Luis Pérez y pongo a Luis Pérez en este puesto, con requisitos mínimos. Eso es lo que ha venido pasando. No han estado las personas idóneas para los puestos, y no solo de jefes, sino jefes de logística, no solo de jefes de centros de salud o directores de hospitales, sino también los jefes de logística, los jefes del área de farmacia, los jefes de servicios, ¿no? Aunque los jefes de servicios ahí hay más, un componente más riguroso, ¿no? Pero los otros servicios que son los administrativos o los informáticos, diría yo, sin exagerar, más del 50% no han sido los adecuados para ese perfil. Y vemos los resultados que están viendo ahora, ¿no? Historias clínicas muy desfasadas, historias clínicas que no son interoperables. ¿Qué significa interoperables? No conversan. Por más que yo lo haya creado en un sistema informático A y el otro sea un sistema informático B, yo tengo que hacerlos interoperables y que en algún momento la información pueda ir y venir, compartirse, ser utilizada por otros hospitales o por otros centros de salud. Y eso sí está escrito, está normado que las entidades de salud deben de generar sistemas informáticos que sean interoperables. Es más, a nivel del Estado también hay una norma que señala eso, no solamente para el sector salud, sino para todos los sectores, vivienda, educación, todos. Si crean un nuevo sistema informático, este debe ser interoperable. ¿Sí? Bien, vamos a introducirnos un poquito en cómo se incorporó este concepto de administración en nuestro sistema de salud, en salud. La unidad 1, el logro de aprendizaje, es que ustedes al finalizar, ¿sí? Esta unidad 1 deben conocer los conceptos básicos de la gerencia de servicios de salud, cómo este se relaciona con el medio, con el componente político, social, económico, educativo y normativo, ¿sí? Que le va a permitir al centro de salud, que le va a permitir al hospital funcionar. Bien. Y vamos a conocer, chicos, que el proceso administrativo va a tener algunas funciones que son claves, ¿no? Algunos procesos que son claves. Y estos procesos claves es el de planificar, organizar, dirigir y controlar. Yo no puedo concebir un proceso administrativo en una empresa X, en una industria X y también dentro de un hospital,
si es que no tiene estas 4 funciones o 4 procesos básicos, mínimos, que es el de planificar, organizar, dirigir y controlar. Planifico actividades. Una vez que planifico mis actividades, organizo mis servicios de salud para cumplir con esas actividades. En ese proceso de organización, alguien tiene que dirigir y tomar la batuta. Ya, tú vas a hacer esto, a ti te doy estas otras funciones, y de la manera como dirijo, yo puedo conseguir personas que me hagan caso o personas que simplemente se resistan a ejecutar esas actividades. Y finalmente, otra función importante que es la de control, que me va a permitir poder medir cómo voy. Entonces, y aquí ya vamos a empezar a diferenciar conceptos. Cuando yo hablo de administración, me estoy refiriendo a esas 4 funciones en su conjunto, no por separado. Para yo decir, estoy administrando esta organización, esta empresa, yo estoy cumpliendo con estas 4 funciones mínimas. Estoy planificando actividades en esta empresa, estoy organizando actividades en esta empresa, estoy dirigiendo actividades en esta empresa y controlando que se cumplan las actividades de esta empresa, de esta organización. Para cumplir con estas actividades, yo uso un sinnúmero de recursos humanos, pero también físicos: papel, computadora, si estoy en una organización de salud, medicamentos, insumos, reactivos, para alcanzar metas que han sido declaradas por la entidad, ¿no? Para que sean cumplidas en un periodo de tiempo. Mientras que la gerencia ya va un poquito más. Lo mismo que hace la administración, más criterios de eficacia y eficiencia. La administración busca alcanzar metas. Por ejemplo, eh, elaborar 1000 computadoras. Si soy una empresa de computadoras, ¿no? Que ensambla o elabora computadoras. 1000 computadoras. Esa es la administración. Yo planifico, organizo, dirijo y controlo para tener 1000 computadoras en mi empresa. Mientras que la gerencia dice, yo hago lo mismo, 1000 computadoras, uno, cumpliendo. Eficacia es cumplir. Yo tengo que llegar a las 1000. Si hago más en buena hora, 1100. Esa es eficacia, ¿no? Llevar a cumplir, a alcanzar tus metas. Pero además lo tienes que hacer con eficiencia. ¿Y qué es eficiencia? Hacer lo mismo con menos gasto de los recursos. ¿Significa que voy a quitar calidad? No, la idea es no quitar calidad. Eficiencia no significa que yo voy a ofrecer un servicio mediocre, ¿no? No, eficiencia y eficacia significa voy a cumplir mi meta, pero siendo lo más razonable posible en los gastos. Y a eso se denomina la gerencia. El proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar para cumplir mis metas, es decir, ser eficaces, pero con el mínimo uso de recursos, siendo también eficiente. Repetimos, administración: cualquier empresa que se dedique a planificar, organizar, dirigir, controlar para alcanzar las metas. No te dice que estás logrando las metas, no te está diciendo siendo eficaces, no, para alcanzar metas que han sido planificadas, mientras que la gerencia es lo mismo, pasar por todos estos procesos, cumpliendo, sí, con la meta, siendo eficaces y siendo eficientes. Esa es la principal diferencia, chicos. Vamos a ver más a detalle estas subfunciones o subprocesos dentro de la administración, ¿sí? Uno, la planificación. ¿Qué es la planificación? ¿O qué subactividades desarrolla en la planificación? Uno, defino cuáles son los objetivos de mi empresa.
¿Cuáles son las estrategias que va a hacer mi empresa para cumplir con esas actividades? Defino mis actividades. ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a elegir para combatir ese problema que tiene mi empresa? Por ejemplo, una estrategia de marketing, una estrategia para incrementar mis servicios, para incrementar mis ventas. Estamos hablando de cualquier empresa, ¿sí? Esta función de planificación o planeación, yo analizo y establezco, declaro cuáles son mis metas que voy a alcanzar, cuántos atunes voy a vender, si soy a licor, será todos los productos, toda esa segmentación que tengo de clientes, cuáles van a ser mis metas para cada uno de esos productos que tengo, cuáles son las actividades que yo voy a realizar. Y aquí puedo tener dos tipos de planes. El plan estratégico, que es a largo plazo, 3 a 5 años, y el plan operativo, ¿sí? Que es de 1 año. ¿Cómo aterrizo esta función de planificación en salud? Cuando yo planifico una campaña de vacunación en todo el año para cumplir de repente con mi calendario de vacunación. ¿Qué hago para eso? Hago una serie de actividades, ¿cierto? Me establezco metas, ¿cierto? Digo, ¿qué personas son las que van a participar? ¿Cuántas enfermeras tengo que contratar? O de repente solo tengo que modificar un rol de programación. ¿Cuántas vacunas tengo que comprar? Un plan de una campaña de vacunación tiene que tener todas esas proyecciones. ¿A cuántos? ¿Quién es mi población objetivo? ¿Qué insumos voy a utilizar? Esa es la fase de planificación. Siguiente, la función de organización. ¿De qué se encarga? Una vez que yo ya planifiqué mi campaña y tengo listas cuáles son mis actividades para la vacunación, campaña de vacunación, vamos a seguir cogiendo este ejemplo. Yo establezco cuáles son esas actividades y empiezo a organizar a mi equipo que va a salir a vacunar. Y le voy a decir, a este grupo que se va a ir al asentamiento humano San Juan Bautista de Mancaes, va a ir con 20 enfermeras y va a ir con 10 equipos, ¿no? Para poder vacunar. Con 10 equipos me refiero a todo el paquete de vacunas, de jeringas. Va a ir con 3 digitadores, va a ir con 5 técnicos de enfermería. Ordeno, distribuyo el trabajo. Esa es la organización, ¿sí? Y establezco funciones. La función del técnico para la vacuna es esta. La función de la enfermera o enfermero para la vacuna es esto. La enfermera vacuna, pero también me envía el informe de cuántos atendidos ha tenido, qué problemas ha presentado en el momento de vacunar, cuáles han sido las principales barreras para la vacunación. Establezco y estructuro esas funciones, la jerarquía, quién reporta a quién. El técnico de enfermería, el digitador, tiene que hablar directamente con la enfermera, tiene que hablar directamente con el jefe del centro de salud. Hay un rango, hay una jerarquía. Todo eso se establece en el proceso o en la función de organización. Coordino los recursos que se van a utilizar para cumplir con esa actividad. Siguiente función, dentro del proceso de administración de una empresa, de una organización. ¿Cuál es? ¿A qué me refiero con la dirección? Tiene que haber una, dos o tres personas que tomen la batuta en ese proceso anterior de organización donde se establecieron jerarquías. Se estableció quién es la persona que va a conducir. La jefe de enfermeras es la que va a monitorear por cada grupo de enfermeras que han ido a vacunar a este asentamiento humano 1, a este asentamiento humano 2. Hay una líder también, ¿no? De cada uno de estos asentamientos humanos donde yo voy a vacunar. Y también hay una enfermera jefa que está monitoreando toda la campaña de vacunación en Lima. Y a su vez estas reportan al jefe. Hay una función de dirección que es muy relevante
para el cumplimiento de las actividades, para que se vele por el abastecimiento de los recursos que se necesitan, ¿sí? Pero aunado a eso, también en esta función de dirección se hace vida las habilidades blandas que todo gerente debe de tener. Qué diferente, chicos, es poder escuchar a un jefe que te motive y en esa motivación influya tanto que tú cumplas la actividad versus un jefe que te haga cumplir la actividad por obligación. Hay mucha diferencia y aquí estamos hablando de estilos de liderazgo. Lo que se busca es que ustedes terminen con ese conocimiento de cuáles son esas habilidades, esos requisitos que ustedes tienen que desarrollar para que ejerzan esta buena función de dirección, de guiar, motivar, influir en su recurso humano. Y finalmente, la función de control, ¿sí? Que es la que se encarga de establecer indicadores, verificar que se cumplan con las actividades, evaluar los resultados de las actividades y en ese proceso de evaluación yo veré qué factores han influido en que yo no pueda cumplir con las metas establecidas. ¿Qué factores han influido para que la estrategia que yo había escogido para cumplir esta actividad no haya funcionado? Las tengo que analizar y identificar la causa raíz de ese problema y poder en mi próximo ciclo, en mi próximo periodo, establecer algunos cambios, identificar otros aliados de repente, ¿no? Que me ayuden a poder corregir esas desviaciones, poder hacer frente a esas limitaciones que influyeron en el no cumplimiento de mis metas y actividades. Esta función de control es tan importante como las otras tres que hemos mencionado y poco se hace. Mucho nos demoramos en planificar, mucho nos demoramos en organizar, menos en dirección y mucho menos en control. Y las cuatro deberían tener un peso importante. Vamos a hablar de otro concepto, jóvenes, y es el concepto de los gerentes. A ver, ¿quién me ayuda de ustedes a leer lo que dice en esta diapositiva? Vamos a llamar a Alexandra Pasquel. Y si no está Alexandra, Américo Alejandro Buendía. ¿Me ayudan a leer lo que dice en esta diapositiva? ¿A qué se denomina gerente? Ya hemos hablado de la administración y la gerencia. Y ahora, chicos, vamos a ver a qué denominamos el gerente, eso que ustedes tienen que llegar a ser. ¿Ninguno de los dos está? A ver, ¿qué me pone? Ah, Alexandra, ya. Disculpa, Alexandra. ¿Y Américo está? Alejandro, buen día. Sí, doctora, sí ¿Me estoy. ayudas, por favor, qué dice en la definición de gerente en esta diapositiva? Gerente es aquella persona que en una determinada empresa u organización tiene la responsabilidad y las tareas de conducir a los demás, coordinar, ejecutar y dar órdenes y lograr que las cosas se hagan para poder cumplir con los objetivos y la misión de la organización. Muy bien. Vamos a recordar, muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias. Entonces vamos a recordar lo que nos decía las definiciones de administración y la gerencia. La administración es cumplir con estas cuatro funciones para poder alcanzar las metas. La gerencia es cumplir las metas, ser eficientes en las metas que yo me he establecido, pero con criterios de eficiencia. Y aquí estamos hablando ya de la persona que ocupa este cargo de gerente. Es aquella persona que tiene la responsabilidad de que se cumpla con estas tareas, haciendo todas las funciones que hemos mencionado de planificar, organizar, dirigir y controlar para cumplir los objetivos y la misión de la organización. Y aquí añadimos con criterios de eficacia y eficiencia. Y encontramos, chicos, tres tipos de gerentes. Ustedes van a empezar seguro por gerentes de primera línea, cuando terminen y ya tengan experiencia.
en su desempeño clínico, los gerentes de primera línea son los primeros. Y aquí quienes encontramos los jefes de servicio, los jefes de departamento. Luego pasamos a los gerentes de nivel medio. Y aquí encontramos a los subdirectores, por ejemplo, o a los gerentes clínicos, a los gerentes quirúrgicos. Y finalmente los gerentes de alto nivel son los que ocupan el puesto de mayor rango en un establecimiento de salud. Si estoy en un centro de salud, se llamará jefe de establecimiento de salud, y si estoy en un hospital, se llamará director de hospital. Entonces vamos a encontrar, repetimos, tres tipos de niveles. Los gerentes de primera línea que están lo más cerca al personal que hace la actividad principal en mi empresa. Eso se llaman los gerentes de primera línea. Está muy de cerca al personal que realiza la actividad principal de mi empresa. Los gerentes de nivel medio son los que enlazan al gerente de alto nivel con el gerente de primera línea, y los gerentes de alto nivel son los que ocupan el cargo más alto de mi empresa. Seguimos. A ver, vamos a ver otro de sus compañeros para que vuelva a repetir lo que he comentado en la diapositiva anterior. Cristian Cosco o Viviana Leiva. Cristian está, Cosco o Viviana Leiva. Tampoco. Romina Alcántara. Sí, doctora. A ver, Romina, ¿me ayudas a poder recordar a qué llamamos gerentes de primera línea? Son los gerentes del nivel inferior de la organización. Dirigen y supervisan el trabajo del personal. Muy bien. ¿Me ayudas también a los de gerentes de nivel medio y los de alto nivel? Sí, doctora. Gracias. De nivel medio, dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea y de alto nivel son responsables de tomar decisiones, así como determinar los planes y metas de la organización. Muy bien. Entonces, tenemos tres tipos de gerentes. Y esto aplica, chicos, para cualquier organización, no solamente para las entidades de salud, para cualquier organización. Gerentes de primera línea, los que están cerca al personal que realiza la actividad principal. Si yo soy un hospital, pues mis gerentes de primera línea, que están más cerca al personal que realiza la principal actividad, serían los jefes de servicios o los jefes de departamento. Los gerentes de nivel medio son los jefes de los gerentes de primera línea, y aquí están, a ver, en salud serían los gerentes clínicos, los gerentes quirúrgicos, y en hospitales serían los jefes, los subdirectores de hospitales. Y los gerentes de alto nivel son las máximas autoridades, ¿no? Y que toman las decisiones más complejas, los que aprueban los planes, los que aprueban las metas de la organización, las máximas autoridades, ¿sí? Estos tres niveles de gerentes, seas el gerente que fueren, chicos, sea el gerente que fuere, nuestros gerentes tienen que desarrollar habilidades mínimas. ¿Cuáles son esas habilidades mínimas que debería tener todo gerente? Uno, habilidades eh, que les van a ayudar a poder tomar estas decisiones, y se les llama habilidades gerenciales. Las habilidades gerenciales son aquellas que van a ayudar a un gerente a cumplir con esas funciones de planificar, de organizar, de direccionar, controlar de manera eficaz para ayudarlos a cumplir el objetivo, pero también de manera eficiente. Y se dividen, hay diferentes clasificaciones. Cuando hablemos de dirección vamos a ahondar mucho más en ellos, pero por ahora el gerente, vamos a coger una de esas clasificaciones, debe tener tres tipos de habilidades: la habilidad conceptual,
la habilidad técnica y la habilidad humana. Vamos a empezar por la primera, ¿sí? La habilidad conceptual. Ahora, ¿quién me ayuda? A ver, vamos a llamar a George Obeso Peña. ¿Nos Sí, dices doctora. a qué nos referimos con la habilidad conceptual? ¿Puedes ayudarnos a leer solo esta parte? Claro, doctora. La habilidad conceptual es la capacidad de comprender la organización como un todo, identificar cómo sus partes se relacionan entre sí y con el entorno, y tomar decisiones estratégicas en consecuencia. Es esencial en niveles gerenciales altos, directores de hospitales, jefes de red o responsables de política de salud. Sí. ¿Qué resaltamos aquí? Muchísimas gracias, George. ¿Qué resaltamos aquí? Que la habilidad conceptual no es fácil de adquirir, chicos, y es la que más debe pesar. ¿En dónde? En los directivos de alto rango. La habilidad conceptual es muy amplia, es esa de ver, por eso se puso aquí un ojito, más allá de lo evidente, ¿no? Esa es la habilidad conceptual. No es solo conocimiento técnico, que yo haya llevado una maestría, una gerencia, una especialidad, ¿no? La habilidad conceptual va más allá, lo que te permite ver. Me reporta el médico de emergencia que se están demorando mucho en enviarme los resultados del laboratorio. Y yo como jefe del centro de salud voy y me quejo con el personal del laboratorio. Mi habilidad conceptual como jefe de establecimiento me permitiría decir, ah, ya, estos problemas puede ser porque no estoy comprando insumo, logística no me está comprando insumo, porque de repente me han pedido personal y no tengo personal suficiente para que procese rápido las muestras, porque se cayó el proceso, porque no me transfirió el Ministerio de Salud el nivel central a tiempo para la compra de mis insumos de laboratorio a gran escala. Y puedo generar un proceso de compra rápido. Voy a pedir una excepción al Ministerio de Salud para que me autorice una compra rápida. Ese tipo de análisis que ve no solamente el problema dentro del centro de salud, sino de repente aspectos mucho mayores que dependen de otras entidades, esa visión global es la que te da estabilidad conceptual que estamos mencionando. Para eso tienes que tener un pensamiento sistémico, ver el problema como un sistema, no como una partecita nada más. Tienes que tener un análisis estratégico, es decir, ver qué amenazas, qué oportunidades puedo tener. Ah, me falta, le puedo ir a pedir al Ministerio de Salud o puedo firmar un convenio con este laboratorio al costado o puedo ir a mi Viris, si estoy en Lima, y firmar un convenio para que el centro de salud que tiene también laboratorio pueda también interpretar mis exámenes, etcétera, ¿no? Evaluación de oportunidades, identificación de amenazas. ¿Qué también debe tener el gerente para esta habilidad conceptual? Su visión a largo plazo. No resolver los problemas para un corto plazo, sino tratar de resolver esos problemas para que esta solución sea sostenible en el tiempo. La habilidad conceptual se somete a prueba principalmente para decisiones críticas frente al COVID, frente a desabastecimientos masivos, ¿no? Donde también yo analizo el impacto social, económico o de una gran cantidad de personas que pueden estar expuestas, ¿no? Y además se pone a prueba también mi capacidad para identificar estrategias de solución o actividades que sean innovadoras, que no se hayan implementado de repente en en este nivel, ¿no? O en mi país, en mi jurisdicción. Bien, hemos hablado de tres habilidades. La habilidad conceptual es una, la habilidad técnica es otra y la habilidad humana es otra. Son tres habilidades. Es una clasificación que nos habla de habilidades gerenciales y son tres. Ya hemos hablado de la habilidad conceptual. La otra habilidad que tiene que tener todo gerente es la habilidad técnica, es decir, la de conocer el procedimiento, conocer qué es gerencia, conocer qué es administración, conocer qué es eficacia, conocer qué es eficiencia, conocer, tener una noción de cómo es el procedimiento logístico,
¿A qué denomino gestión de la calidad? Si yo soy un gerente de un establecimiento de salud, tengo que tener la habilidad técnica, los conocimientos, herramientas, métodos que existen para poder gerenciar un establecimiento de salud. Para eso tengo que dominar procedimientos específicos. Si, por ejemplo, yo soy el jefe del servicio de emergencia, tendría que conocer todos los procedimientos, los protocolos clínicos, cómo entubar, cuál es la norma técnica que aplica para espacios de shock trauma, para servicios de emergencia, cuáles son esos indicadores mínimos de mortalidad en servicios de emergencia, de reingreso en servicio de emergencia, cuáles son las normas de bioseguridad que aplican en el servicio de emergencia. Esa es la habilidad técnica. Todo gerente tiene que tener dominio de procedimientos específicos dependiendo del lugar donde esté. El uso adecuado de herramientas y equipos, ¿no? La habilidad técnica de ese gerente le va a permitir conocer cómo funciona un ventilador, un monitor multiparámetro en emergencia, etc. Como conoce, habilidad técnica es el conocimiento que se tiene. Como conoce, puede capacitar a otras personas, puede enseñar cómo funciona este ventilador, puede enseñar cómo funciona este monitor multiparámetro y además tiene un amplio conocimiento de las normas técnicas. Esa es la habilidad técnica de un gerente. Y finalmente, un gerente no es menos importante. La otra habilidad gerencial que se busca que se tenga es la habilidad humana, de influir en personas, de motivar a personas, de tener buen trato, no solamente con los trabajadores, sino también con los pacientes que pueden acudir a algún reclamo, por ejemplo. No solamente con, repito, con los trabajadores, sino también con personas que pueden pedir contactar con el gerente. ¿Y cuáles son esas características de esta habilidad humana que debe tener todo gerente? Es que tenga una comunicación efectiva y afectiva con trabajadores, pero también con usuarios externos. Debe tener la capacidad para poder trabajar en equipo, debe tener la capacidad para poder solucionar quejas de mis trabajadores, reclamos, conflictos de mis trabajadores, paros, huelgas, etcétera. Debe tener un liderazgo interpersonal, motivar, no hacer que mis trabajadores cumplan con la actividad de manera obligatoria, sino inspirando, motivando, guiando. Debe tener empatía, respeto, en el ejercicio también de valores éticos también, ¿no? Y mantener un clima organizacional positivo. Esas son las tres las tres habilidades, perdón, gerenciales que debería tener un gerente. ¿Cuáles son? Pregunta de examen, las tres habilidades gerenciales que busca tener un gerente: habilidad técnica, habilidad humana y habilidad gerencial. ¿Sí? Repetimos: habilidad conceptual, habilidad técnica, que es conocimiento, y la habilidad humana, que es el trato, comunicación afectiva y efectiva, manteniendo un buen clima organizacional. Eso también puede ser pregunta de examen. Dependiendo del tipo de gerente, ¿cuántos gerentes tenía? ¿Cuántos niveles de gerente tenía? 4, 3, 1. A ver, escriban, chicos, aquí en el chat. O pregunto, ¿cuántos niveles de gerentes tengo? ¿4, 3 o 1? Muy bien, chicos. 3, pregunta de examen. Ya, pues van a tener 3. El gerente de primera línea, que son los jefes, en el caso de los hospitales y hospitales, son los jefes de servicio y jefes de departamento, los gerentes de nivel medio que están entre ambos, los subdirectores de hospitales, por ejemplo,
y los gerentes de alto nivel son los que ocupan el puesto máximo. En el Ministerio de Salud, a ver, el gerente de primera línea serían los directores ejecutivos. En el gerente de nivel medio pueden estar los directores generales o los viceministros, que son dos, y en el gerente de alto nivel estaría el ministro de Salud. Dependiendo de dónde yo esté como gerente, voy a tener que desarrollar mucho más alguna habilidad de estas tres. ¿Debo tener las tres? Sí, debería tener las tres que hemos visto. Las conceptuales, las humanas y las técnicas. Pero el gerente de primera línea debe tener que tener más desarrollado la habilidad técnica, chicos. La habilidad técnica, que es la que me dice el conocer el procedimiento específico. Puse de ejemplo al jefe del servicio de emergencia. Si yo soy un jefe de servicio de emergencia, debo tener más dominado esta habilidad técnica, que es el de conocer mi norma técnica de emergencia, cómo funcionan mis equipos, cómo debe funcionar mi shock trauma, qué debe tener mi coche de paro de manera mínima. Esas son las habilidades técnicas. ¿Debo tener habilidades humanas? Sí. Debo tener habilidades humanas también para llevarme bien con todas las enfermeras, los técnicos de enfermería, mis médicos de emergencia. Debo tener habilidades conceptuales también, ¿no? Para cuando tengo un problema en mi servicio de emergencia, poder tener esa visión sistémica, ¿no? Y no solamente ver mi problema como emergencia, sino mi problema, cómo influye laboratorio, cómo influye farmacia en el desempeño de mi servicio. Cuando yo paso al nivel medio, a los subdirectores, a los viceministros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué habilidad debo tener desarrollada mucho más? Mis habilidades humanas, porque estoy en el medio y tengo que llevar pedidos y traer órdenes del director. Aquí debería haber una flechita en el medio, porque traslada pedidos, reclamos del personal que está operativo, que me traslada mi jefe de servicio, el jefe de departamento, pero también hacia abajo, porque yo traslado lo que mi director me ha dicho. Un ejemplo, ¿qué se vio en pandemia? Los gerentes de primera línea, los jefes de emergencia, la jefa del servicio de enfermería, le decía a su subdirector, oye, mis médicos quieren irse a paro porque no tenemos los equipos de protección de personal, nos vamos a morir, ¿no? Le trasladaba al subdirector. El subdirector llegaba al director y le trasladaba ese problema álgido y tenía que mediar, ¿no? Obviamente el gerente tampoco, el gerente de nivel medio no está pintado, también tiene que opinar y empezar a evaluar y llevar la información sustentada, analizada, importante al director del hospital. Y él tenía que coordinar con el jefe de logística o de repente con el jefe de otros servicios de hospitalización y de consulta. Y encontraba que estos otros departamentos, estos otros servicios tenían equipos de protección de personal que podían distribuir al servicio de emergencia. Aún así, podría ser que en el tiempo que estos equipos de protección de personal solo duraran unos 2 o 3 meses y le tenía que decir al director, oye, ¿sabes qué? No me va a alcanzar distribuyendo de otros servicios. Se necesita comprar, pero el hospital no tiene plata para esa compra. El hospital ya no tiene plata para esa compra, ¿no? Pero esto se advierte. Miren, me está trayendo estos problemas, pero podría ser que tú autorices una compra excepcional, ¿no? O redistribuyas presupuesto que estaba destinado para dengue para comprar estos equipos de protección de personal para COVID. Trasladaba y el gerente decidía, perfecto, voy a aprobar por excepción esta compra y este cambio de presupuesto que se iba a dar para dengue, vamos a redistribuirlo y asignarlo para la compra de los equipos de protección de personal, ¿no? Imagínense este cambio, chicos, imagínense este cambio importante a propósito de las decisiones
de alto nivel. Las de alto nivel toman decisiones críticas. El de nivel medio no es que solo traslada, va y viene información de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. No. Tiene que llevar un insumo importante para decisiones de alto nivel. Pero a su vez, este subdirector, este gerente de nivel medio, tiene que llevar información, pero trasladar también información eh, en un lenguaje, diría yo, cálido, ¿no? Porque el gerente muchas veces puede decir, ¿sabes qué? No hay presupuesto, tenemos que buscar presupuesto externo, tengo que ir al Ministerio de Salud porque ya no tengo presupuesto y no hay. El gerente de nivel medio no va a trasladar esa información, tiene que trasladar la información de manera diferente. ¿De qué manera? Tendría que decir, estimado jefe de servicio de emergencia, por el momento vamos a cubrir la brecha de equipos de protección de personal haciendo la distribución del área de consulta externa, de hospitalización, que tienen su consumo muy bajo y tienen suficientes equipos para la atención por estos meses. Se va a redistribuir de esas áreas a su área, pero nuestro director de hospital también está consiguiendo para los siguientes meses un presupuesto adicional, una demanda adicional, así se llama, presupuesto adicional, demanda adicional ante el MINSA para comprar para los siguientes meses. No se preocupen, que eso está haciendo, esas gestiones está realizando nuestro director de hospital. Para eso, para poder llegar a eso, este gerente tiene que tener más desarrollada esta habilidad humana, este gerente de nivel medio. Y los gerentes de alto nivel o alta gerencia, de las tres habilidades gerenciales, tiene que tener más desarrollada la habilidad conceptual. ¿Qué era la habilidad conceptual, chicos? Es esa capacidad, acuérdense del ojito, es esa capacidad de ver de manera macro mi problema. Si yo tengo un problema en el área de emergencia, no me circunscribo y no me quejo solo con mis médicos, mis enfermeras de lo que está pasando acá, que tengo que ver más allá. Hay otros servicios, cómo influye, cómo puedo ampliar mi emergencia, cómo puedo conversar con mi vecino de aquí al lado de otro servicio para que me ayude a mejorar mi servicio, viendo amenazas, viendo oportunidades, viendo fortalezas también y debilidades de equipo. Pero no me reduzco solo a ver fortalezas y debilidades, no, veo más allá. Es una visión mucho más macro y cómo funciono como un sistema. Entonces, con esta diapositiva podemos concluir que los tres gerentes tienen que tener las tres habilidades conceptuales. ¿Cuáles son esas tres habilidades conceptuales? Perdón, tres habilidades gerenciales: las habilidades conceptuales, las habilidades humanas y las habilidades técnicas. Los tres tienen estas tres habilidades. El de primera línea debe tener más desarrollada las habilidades técnicas. El del nivel medio tiene que tener más desarrolladas las habilidades humanas, porque está en el medio, tiene que llevar y traer mensajes y plantear soluciones hacia abajo y hacia arriba. Y el de alta gerencia o el de alto nivel es el gerente que tiene que tener más desarrollado las habilidades conceptuales. ¿Queda claro aquí los tipos de gerente y las tres habilidades gerenciales? En verdad hay varias clasificaciones de habilidades gerenciales. Aquí hemos dividido en estas tres, ¿no? Para poder tener un concepto, para fijar conceptos en el inicio del tema de gerencia en salud. Pero ya saben, ustedes tienen que desarrollar estas tres habilidades gerenciales y dependiendo de dónde empiecen a ocupar cargos, se acentúa, se debe acentuar una habilidad más.
Es importante, hagámonos esta pregunta, chicos, hagámonos esta pregunta. Es importante poder administrar o aplicar conocimientos de administración a los servicios de salud. Sí, ¿no? Es importante. ¿Qué problemas vemos? Les pregunto o escriben en el chat, así como me escribieron en antes. ¿Qué problemas ustedes ven que existen en nuestros establecimientos de salud? Yo les digo algunos. No hay medicamentos. ¿Qué otros problemas existen? Si no, preguntamos. ¿Qué otros problemas existen? Escriban. Pueden repetir también de medicamentos. ¿Qué otro problema hay? Compro de medicamentos a costos altos. También es un problema. ¿Qué otros problemas hay? Escribamos. Hay 64 alumnos. Deberían haber 64 comentarios. Algunos pueden repetir, no hay problema. Vamos leyendo algunos, ¿sí? A ver, centralismo, perfecto. Hay mucho centralismo. Y antes había más, te cuento, María Alejandra. Antes, sin la descentralización, había más. Imagínense con la ley de descentralización. Se supone que las compras deben ser más rápidas con la descentralización, pero no se da eso. Antes, la compra de un medicamento del centro de salud en Chumbivilca tenía que decidirse por el Ministerio de Salud. Ahora ya no, con la ley marco de descentralización, el gobierno regional ya puede hacer la compra, pero aún así se demoran o lo compran demasiado caro o hay compras dirigidas. ¿Qué más? Problemas para recibir medicamentos por demasiados papeleos, diría yo. Y en el problema de medicamentos vamos a expandirnos. A ver, en el problema de medicamentos, ¿qué encontramos también, chicos? Uno, que no hay medicamentos. Y si hay, ¿los medicamentos son buenos o son malos? Parecen placebo, ¿no? Los medicamentos que damos en el Estado, ¿no? Son malos, porque las normas que existen para comprar, desafortunadamente, nos dirigen a comprar lo más simple, lo más básico, ¿no? ¿Qué más tenemos en medicamentos? Vi hace poco, ¿no? En el salud que no había el factor 8 que es crítico para los pacientes con hemofilia. No, no deberían dejar de tener, ¿no? Esos medicamentos. ¿Qué más hay en medicamentos? Existen medicamentos de alto costo para enfermedades raras y huérfanas. Y estos tienen que seguir todo un procedimiento desde la incorporación del producto por nuestra Autoridad Sanitaria de Medicamentos, que es la DIGEMIT, la aprobación, la valoración del costo-efectividad del producto para que te incorporen. Ninguno de nosotros está exento a tener un familiar con una enfermedad rara y huérfana. Y todo lo que demora el ciclo para que se pueda probar o verificar que sirve o no sirve determinado producto, demora un siglo. Si no es 3 años, quizás diría yo 5 años, ¿no? Otro problema, las citas, ¿no? Y es lo que está tratando de hacer frente el actual ministro de Salud. ¿Qué se necesita para eso? Alguna de esas 4 funciones que hemos dicho de la administración. Buena planificación, buena organización, una buena dirección y un control. Necesita este problema del tiempo largo, de espera de citas, el diferimiento de citas. Estas 4 funciones, sí necesita estas 4 funciones que están dentro de la administración. No hay camas, es cierto. ¿Por qué no hay camas? De repente, acá hay varias cosas, ¿no? Al momento de decir que no tenemos camas, que sí es un problema, ¿no? Uno, no hay citas en el primer nivel. Mi paciente que va por una simple bronquitis termina siendo una neumonía que necesita cama. Miren, ¿ah? Un paciente que debió ser atendido de manera ambulatoria se complicó y necesita camas y no hay camas. Hay una saturación de nuestros hospitales porque no hay una contención en los establecimientos del primer nivel de atención. Equipamiento inoperativo, y aquí también lo relaciono con no hay camas. Me encanta, chicos, sus aportes. Cuando se hizo un análisis en el servicio de emergencia, en el año de emergencia del Rebagliati, ¿qué encontraron, chicos?
que en el Rebagliati podían haber pacientes en observación de emergencia días, días, solo porque no había tomógrafo operativo. Días porque no había endoscopio operativo. Días porque no compraban la prótesis que se necesitaba para una cirugía. Y estaban días, chicos, días utilizando esa cama solo porque no había un examen, solo porque el equipo estaba inoperativo. Miren, el desperdicio de una cama todo un día porque no contamos con los insumos reactivos o porque mi equipo no está operativo. Equipamiento inoperativo, y es cierto lo que dice desafortunadamente el ministro, ¿no? Y que es lo que se ha conocido, ¿no? Equipos inoperativos se compran malos equipos, ingresan malos equipos, porque a veces hay direccionamiento, hay corrupción de por medio, se malogran y no tienen resulta que es el único proveedor que existía, fue direccionado, el único, y tiene que, sí, pues, pasar un proceso de importación, porque desafortunadamente ese proceso estuvo dirigido. Muchos de esos direccionamientos no es por el médico jefe, muchas veces son otros factores, ¿no? De repente el área de logística y corrupción, o de repente en cualquier nivel puede haber corrupción, ¿no? No se puede adjudicar esto al médico o al jefe, ¿no? En todos los niveles puede haber corrupción. Pero ingresó un mal equipo direccionado. Otras cosas que se ha visto, que a veces hay trabajadores que no saben utilizar bien el equipo, de repente o no fueron capacitados o adrede malogran un equipo, se dice esto. La verdad que no he visto en mi trayectoria esta situación, pero sí he escuchado que a veces malogran los equipos porque tienen su propia empresa al frente del hospital, ¿no? Cualquier personal, ¿no? Cualquier personal, ¿no? De la zona. Y a veces malogran adrede estos equipos para lograr eso. La verdad que no lo he identificado, pero sí he escuchado comentarios sobre el particular. ¿Qué más nos comentan ustedes? Las camas, ¿no? Ya hemos dicho, las camas es un problema por saturación y porque también de repente no vemos la necesidad de ampliar. No sé cómo hacer un proyecto de inversión y no sé cómo ampliar mi servicio de hospitalización o no hay presupuesto. El presupuesto es insuficiente. La falta de medicamentos. Felizmente, en el Ministerio de Salud desde hace algunos años, las compras nacionales han mejorado. No ha ido de la mano en salud, sinceramente, ¿no? Pero en el MINSA sí ha mejorado esta compra porque lo están haciendo a través de la organización, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que te permite hacer una compra y una predicción a 4 años. Ellos han brindado un asesoramiento y ahora se están comprando bajo esta metodología, ¿no? Lo mismo debería seguir la Seguridad Social, creo que ya lo están enrumbando de esta manera. La demora de atención de los pacientes, también está relacionado, ¿no? Miren, no solamente es el diferimiento de citas. Yo quiero una cita para el día de hoy, 25 estamos, ¿no, chicos? Voy al centro de salud y no encuentro cita. ¿Para cuándo tiene cita con el pediatra? Mi hijita está con todos, no, pues ya 10 días. ¿Para cuándo tengo cita? Para dentro de... No tengo cita. A veces te pueden decir para dentro de 2 meses y también te pueden decir simplemente no tengo cita, regrese mañana para ver si es que hay cita. No solo es eso, sino que cuando consigo la cita, se demoran en atenderme al momento que ingreso al establecimiento de salud. ¿Cuánto esperan ustedes para atención una vez que ingresan y les dicen tienen cita? ¿Cuánto esperan en un hospital público y cuánto esperan en una clínica? Hay diferencia, ¿no? Aún así, consiguiendo una cita, mis procesos de atención tienen mucha dilación. ¿Qué más? Otro problema en los servicios de salud relacionados a administración es la falta de médicos, de personal de salud.
No hay una buena planificación de la cantidad de recursos humanos de enfermeras, nutricionistas, odontólogos que yo necesito para un centro de salud. Esa es planificación. Organización. Yo tengo pocos, ya cómo los organizo con esta cantidad para cumplir con las actividades que me tengo planificadas. Enfermeras, ¿cómo organizo? ¿Cómo las dirijo? ¿Cómo los capacito? ¿Cómo los motivo? ¿Y cómo los controlo? Las 4 funciones de administración de servicios de salud se hacen necesarias para yo hacer frente a este problema, que es la falta de personal de salud. Muy bien, chicos. Reactivos de laboratorio. Les comenté, ¿no? Un estudio que se hizo y en verdad en varios hospitales pasa. Cuando hablemos de calidad vamos a ver eh, en el estudio IDEAS, un estudio que incluyó a Perú, encontró, ¿no?, que muchos pacientes tienen eventos adversos porque sus tiempos de hospitalización son prolongados y una de las causas de los tiempos de hospitalización prolongados y de la insatisfacción de pacientes que acuden a atención ambulatoria, a consultorios, es la falta de reactivos. ¿Y cuánto se demora para un buen diagnóstico por los reactivos, por falta de reactivos? Puede influir en retraso diagnóstico oportuno oncológico, retraso oportuno de un riesgo de una gestante, de un niño con anemia o pérdida del paciente. Yo le mando hemoglobina, no hay mi reactivo, hay sospecha de anemia y no termino con ese ciclo porque simplemente no hubo el reactivo y la mamá ya no regresó. Una oportunidad perdida. Entonces, es importante aplicar estos conocimientos de planificación, de organización, de dirección y control dentro de los establecimientos de salud. Es importante porque me va a ayudar a optimizar, a utilizar los recursos, a ser eficiente en los recursos, en los pocos recursos que tenemos para el sector salud, porque el presupuesto es bajo. Me va a ayudar a garantizar calidad y seguridad del paciente. Me va a ayudar a tomar buenas decisiones basadas en evidencia, en indicadores. Me va a ayudar a gestionar bien mi recurso humano en salud. Uno de ustedes colocó eso, ¿no? La falta de recursos humanos. Y me va a ayudar a elegir las mejores estrategias que sean más eficientes, pero a la vez que me ayuden a hacer actividades sostenibles en el tiempo. ¿Sí? Y aquí nos quedamos, chicos. Aquí nos quedamos. Vamos a tomar rápido la lista. Voy a compartir con su delegada la presentación que hemos hecho ahora y la voy a subir también.